Saben, el dato que encontré en estos días que me pareció muy llamativo y es que desde que el Medio Oriente puso sus ojos en el fútbol para acercarlo a su cultura y todo lo que eso implica, ¿cierto? Eh, y empezaron a darse cuenta que con el dinero del petróleo podían hacer mucho más que reconstruir o construir ciudades y mostrar su dinero pues como en el mundo. Eh, y cuando llegan en 2008 a comprar el Manchester City, cuando empieza toda esta historia, ¿cierto? De casi que de colonización del fútbol en diferentes países, han invertido más de 1.700 millones de dólares en comprar y en hacer historia con futbolistas en el Manchester City. Lo que les ha permitido, por supuesto, pues ganar títulos, algunos, pues la Champions y los títulos de liga, y darle un nombre al Manchester City finalmente, ¿no? A lo que voy con esto es a lo que ha hecho Guardiola a lo largo de ese tiempo, que se le ha señalado y se le ha criticado porque administrar riqueza es, por supuesto, mucho más fácil que administrar pobreza, pero que hoy está en una circunstancia supremamente compleja, con un Manchester City que parece, aunque sí, le siguen inyectando mucha plata, parece que no tiene la misma capacidad futbolística pues, para arrasar como antes, ¿sí o qué? Pero además es que esta gente, estos árabes, este Citigroup, ya tiene equipo en España, el Girona, en Nueva York y en Australia. Y van a seguir colonizando. Es decir, ellos quieren tener posibilidades de manejo del fútbol a todo nivel. O sea, es una plata que se va a empezar a ejecutar en diferentes partes del mundo y que va a seguir haciendo historia a partir de lo que ellos tengan por hacer y por construir en el mundo. Y yo creo que fueron los primeros pasos de los que después seguirían otras decisiones deportivas de Medio Oriente, en el que se dieron cuenta que una forma de acercarse a Occidente políticamente era por intermedio del fútbol, y ahí el Mundial, la forma en la que Qatar convierte el Mundial en su puerta de mostrarse al mundo. Fue el primer mundial que se hace en el Oriente, ¿cierto? Sí. En un país árabe. Sí, en un país árabe. Sí, y lo que significó eso para, pues es que Qatar vos te lo recorres en carro en un día, es una cosa chiquitica y todos los estadios ahí, bueno, la inversión tan monumental que hicieron, casi que construyeron toda su política exterior alrededor de un evento deportivo, lo que es una cosa brutal. Y ahí empezar el tema de, bueno, James jugó en Qatar, Sí. ¿no? Sí. Y después como van haciendo no solo las inversiones, sino lo que hablábamos en otro programa, la forma en la cual atraen ciertas figuras, porque el fútbol, se dieron cuenta, es una manera de vincularse a Occidente de otra forma en la que no se les va a cuestionar su religión o sus leyes. Les da apertura. De hecho, pues el primer presidente que hablamos también recientemente de Donald Trump, al primero que llama es al príncipe de Arabia, Donald Trump. El ser presidente, el primer socio que busca es eso. Pues, obviamente, ya lo sabemos, es pragmático, él sabe a dónde se arrima, pero que sea a un gobernante del mundo. Sí, lo que pasa es que ahí hay un tema político bien complicado, y es la forma en la que Trump va a tratar de reubicar la situación de Medio Oriente en medio de la guerra, la peor guerra que ha sufrido Medio Oriente desde la creación del Estado de Israel. Bueno, lo que pasó con eso de Hamas el 7 de octubre del 2023, y a partir de ahí esa guerra tan violenta. Pero la llegada de Trump, la forma en la que ha actuado en un apoyo irrestricto a Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, tiene que ver con algo que estaba sucediendo antes del ataque de Hamas, y era casi que un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita. Entonces yo creo que eso lo va a intentar volver a reflotar Trump en momentos donde ese conflicto, pues, o sea, si el conflicto había sido y ha sido uno de los enfrentamientos más dramáticos humanitariamente hablando, en la época de Biden, con las restricciones que de alguna manera discursivamente le ponía Washington, hoy que Trump es el máximo amigo de Netanyahu, eso es carta libre para Israel, y tratar de negociar ahí con el mundo árabe, que yo no sé de qué forma ahí se va a mover. Sino que yo creo que cuando uno habla de Medio Oriente, a uno los ojos y la atención se le va a Israel, a la guerra, a lo que ha pasado, y uno no menciona que Medio Oriente son muchísimos más países, y hay en otros donde la guerra ni los toca, ni se siente, y donde sigue la vida normal. Es una región demasiado grande. Demasiado grande, pero normalmente, o no sé si me pasaba a mí, que cuando decía Medio Oriente,
uno se le iba la cabeza de eso. Uno no piensa, ay, Cristiano Ronaldo estará en el Medio Oriente. A mí me decías, claro, la clase de David Santos de Geopolítica Claro, Medio Oriente. sí, Guerra. eso, claro. No. Ahí fue cuando me quitaste Claro. el examen. Preguntándole. Si quieren saber cuál examen, tienen que ver el capítulo de Estados Unidos Sí. para que sepan qué examen O sea, quedó estamos hablando. marcada Quedó marcado, como o sea, si eso hubiera fue- sido un Eso fue- ataque directo. Gracias por invitarme al programa, pero No le, de acuerdo. y no le bastó un programa. No, Voy que a el otro otro, a aclarar al el otro también. asunto. Sacando aquí trapos sucios. Esperó una década para vengarse de No, lo peor es que yo no iba a tocar el tema. Él dijo, la clase de geopolítica con David Santos. Yo, bueno, Aquí fue. Acá fue. Otra vez no tomó nos su aprovecho. sablazo. Sí. No, pero tenés razón, y una situación tremenda, y es como el mundo árabe, o sea, está la pelea de Israel y Palestina, y uno de los grandes dolores del pueblo palestino es que ha sentido que el mundo árabe no lo ha abrazado de la forma que lo debería haber abrazado en una situación tan dramática, y que sienten que no han generado una presión lo suficientemente fuerte contra Israel, y se han desentendido en una cosa que ha sido pues una bestialidad, una brutalidad, 50.000 muertos, más del 80% civiles, hombres y mujeres, pero que alrededor pues parece que si bien están en contra de lo que está haciendo Israel, pues se ha mantenido una normalidad en medio de un conflicto tan violento. Entonces uno ve lo que está pasando en Qatar, lo que está pasando en Arabia, lo que está pasando en Bahrein, o lo que está pasando en Egipto. Es que aquí al lado está además Siria, lo que recién pasó en Siria, y todo eso hace parte de lo que vos decís, que es un mismo entramado, una misma región, pero con unas características muy distintas. Ibas a decir algo. No, Que si de adelante. pronto eso pasa también por el hecho de la imagen que ellos están queriendo crear, lo que decías, o sea, queremos mostrarle al mundo una imagen, tenemos unos que no nos están dejando, pero entonces sigamos construyendo nuestra imagen, porque si no, no van a invertir o sea, no van a querer venir, no van a querer hacer negocios. Si hay una relación en eso, en esa intención, por ejemplo, de estos países árabes multimillonarios, claro, eso yo de iba a decir eso Arabia, también. Qatar, con el otro Esas sector dos del Medio Oriente, realidades, que esas para dos mí sí, realidades que vive pues realmente Israel es un mundo país árabe. poderoso, pero no como en ese mismo sentido. O sea, es un país poderoso militarmente, tal vez económicamente, pero no, su economía no es la misma que la del petróleo de Arabia, de Qatar. Claro, pero y viven del en, Golfo. viven en una misma realidad geopolítica, entonces Y religiosa y no además. sé, hablar hasta el tema de si los aviones pueden llegar o no pueden llegar, o cómo se sentirán de cómodos unos jugadores de fútbol extranjeros que van a una zona en la que dicen esto en qué momento va A estallar. a estallar, los conflictos entre ellos mismos. Qatar estuvo durante muchos años casi que aislado por un enfrentamiento muy fuerte con el vecindario, es decir, es una región que sigue siendo una región conflictiva y que hay obviamente conflictos de conflictos. Una cosa es que no te permitan utilizar el espacio aéreo para que pasen los aviones, y otra cosa es que se desate una guerra ahí mucho más violenta. Yo no sé qué tanto puede ser, y vuelvo a este tema que aquí lo digo frecuentemente en medio de la ignorancia deportiva, y es qué tanto es sostenible un esfuerzo económico para mantener una liga a un nivel muy alto, para seguir haciendo contrataciones, que es lo que hablábamos también. Pero es que de si China, buscarán como que sea autosostenible. China en un momento Yo era creo como... que no les interesa. Pues que sea autosostenible, yo no creo. No que sea autosostenible, pero que se cansen de una inversión que no de los suficientes réditos, no monetarios, porque sino... es que la plata de ellos se dan el lujo de contratar astros del fútbol, ¿no? y dejarlos sentados, por Es ejemplo. como Lo Neymar. contraté y contraté otro mejor, entonces el que ya había contratado antes está en el banco. ¿Cuánto tiempo fue que jugó Neymar? Jugó 290 Como- minutos. Sí, es una cosa absurda y Yo creo no- que no llegó ni a jugar ni los 4 partidos. No, fueron tres jugó partidos, tres tres partidos. partidos. Una locura. Una locura. Y lo la que plata cobró, que es estaba decir, que se ganando. ganó, pues Y como impresionante. que no les, o sea, es muy fácil hablar del bolsillo ajeno. No, de ese es muy Pero- fácil, no de ese podemos hablar. Sí, pero es muy fácil, pero según las contrataciones que hacen es como que, bueno, pues dale, no funcionó, entonces chao. O sea, el que sigue. Pero lo que yo digo es que sigue siendo una liga que no se ve atractiva, Claro. por más Claro. que tenga las figuras que tenga. O Pero sea, es a eso a lo que voy, Luisa, porque ¿en qué punto entonces van a seguir invirtiendo, por más hobby que sea, del hobby se cansarán, o por la situación económica donde tengan que recortarán por ahí? Sí. Y pase como... Yo bueno, y escuché aquí una esto- teoría. es que yo creo que los árabes son más excéntricos que los chinos. O
O sea, puede polémica frase aquí, polémica. anotemos Polémica. eso. Yo creo que el árabe es más excéntrico. Para los amigos árabes que nos Entonces, están viendo. O sea, hablando desde afuera, siento que lo que uno percibe es que el chino es más pragmático, es más ordenado, más estricto en ciertas cosas, no es como tan, es mi hobby. Pues va a contratar a Cristiano porque es mi hobby. El árabe sí, el árabe es como todas estas posesiones son mías, el oro, son más excéntricos. Entonces siento que culturalmente... Que eso puede hacer que dure más puede tiempo. que dure más. Aparte porque mira con lo que empezó Juanfe, que también compran equipos, o sea, no es solamente tratemos de potencializar la liga, sino construyen que estadios. también están yéndose al mundo, están colonizando también el mundo. Siento que igual me voy a una referencia que hacía Juan Carlos Osorio, que es también de los genes de las... O sea, cómo nace uno y las capacidades que uno tiene según donde nazca. O sea, las capacidades del colombiano no es las mismas con las que nace el africano. O sea, con las capacidades físicas. Él dice, él lo habla cuando habla de la fibra 2B, o sea, que es genética, con lo que uno nace genéticamente. O sea, que hay que explotar genéticamente dependiendo de dónde Dependiendo de dónde naces. Y de pronto la genética del árabe no lo hace el mejor futbolista. O sea, tal vez ese no es su fuerte en ser futbolistas. Entonces tratan de... Pero para carrera de camellos sí son una fiera. Eso sí, o sea, hay un número uno. Pero yo siento que tratan de, como que entonces no somos los mejores, nosotros no tenemos los mejores jugadores del mundo, entonces traigamos los mejores y compremos equipos donde llevemos también a los mejores. Y esa es su manera de ir creando Sí, imperio. yo creo que uno lo podría ver como por dos lados. Una cosa son las ligas y otra cosa las inversiones. Y en equipos de otros países y lo que están haciendo en Inglaterra y eso. Que eso lo pueden ver como negocio, no necesariamente que le dé réditos monetarios, pero sí que amplíe o que sea promoción del mismo país. Y otra cosa ya es las ligas internas, que pueden ser un asunto más de hobby y eso. Ahora, en un tema de crisis económica, ¿cuánto le significa eso por más hobby, lo que sea, una sociedad que entre en una contracción económica? ¿Cómo va a ver la sociedad esos gastos? Profe. Cuéntame, Foronda. El señor de verde tiene la palabra. Tengo una pregunta. Es que no, porque usted se acordaba de Luisa, pero de Foronda no. Capítulo 2. Segunda temporada. Es que, ¿viste clase conmigo? El señor de verde, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Un colega, John Jaime Osorio, que a quienes todos queremos y reconocemos, estuvo en el Mundial de Qatar y él tuvo la oportunidad de conversar e interactuar con varias personas y tienen una teoría, o vino con una teoría, y es que el fútbol además sirve para dar una apertura económica a esos países que los diferencie del petróleo, ¿cierto? Ellos dicen, nosotros necesitamos que nos vean también con otros ojos diferentes al país petrolero, que somos multimillonarios, sí, pero resulta que esas reservas se van a acabar y puede ser pronto pues puede ser 40, 50 años, pero para ellos eso es pronto porque ellos están pensando en sus generaciones, en los que vienen. Entonces por eso crean empresa de otro tipo. Qatar creó una aerolínea que es de Qatar y quieren también atraer cierto tipo de turismo y que los vean, es decir, o sea, se la están rebuscando. Algo así, véannos que aquí podemos hacer algo más. ¿Qué más? Tienen que surgir ideas, pero necesitamos que nos vean, porque si no, va a pasar lo de siempre. Pues, sí, son unos ricos que tienen petróleo y son ostentosos y tienen mucho. Pero usted sabe que este programa lo ven en Doha. Claro. Pero bienvenidos siempre a Colombia también. Aquí también tenemos apertura. Juan David y Natalia nos ven desde Doha, de verdad. Sí, es cierto. Sí, familiares. Que yo creo que lo que vos decís tiene que ver con estas nuevas generaciones de gobernantes del mundo árabe. Son generaciones que piensan justamente eso y es, bueno, nos está entrando una plata por el gas o por el petróleo, pero esto hay que diversificarlo y han estudiado muy juiciosamente, tienen casi que cada uno de esos países tienen su grupo de inversión y en dónde meten esa plata y lo han hecho como una mirada a 30 años, a 50 años, un proyecto a 100 años de esto es un recurso finito y en algún momento se acabará, pero Qatar seguirá sosteniéndose por las inversiones que ha hecho en Londres, por las inversiones que ha hecho
en América, etcétera, y una de esas inversiones fuertes es el tema de los equipos, del Paris Saint-Germain, y del desarrollo mismo del Mundial también. Entonces yo creo que ahí, o sea, eso como inversión por un lado, pero yo insisto que en lo de las ligas, cuando es como intangible. Esas figuras, es decir, Cristiano Ronaldo, ¿cuánto le queda de fútbol? Claro, pero yo creo pero que es un a tipo nadie... que se cuida, yo creo que ese no es... Pero yo creo que a nadie, o sea, no sé, en Instagram creo que tiene más seguidores en Instagram Cristiano Ronaldo que Messi, ahorita nos fijamos. Tal vez sí. Y claro. puede ser tal vez el jugador más popular del mundo. Sí. Él dijo que era el mejor de la historia hace poquito. Todo el mundo se va a acordar que él jugó en Al-Nassr. O sea, todo el mundo va a tener en la cabeza y tal vez pueda ser su último equipo. Sí. Y bueno, eso le dieron una parte del equipo también un porcentaje. Claro, pero imagínese el posicionamiento de marca que da eso. Aprendimos a mencionarlo. Yo, pues, acá antes de decirlo, yo que no me vaya a equivocar. Que no me vaya a equivocar. Pero yo creo que también le apuestan a eso. Neymar puede que sea el equipo de Neymar, si no me lo aprendí. Al Hilal. Y el de James, ¿cómo era el de James? Ay, el de Qatar no, ese nunca sí. Pero yo creo que eso es lo que ellos también tratan, que son como jugadores que van a llegar a darle posicionamiento. ¿Cuántas camisetas venderán de Cristiano Ronaldo? Eso sí, John Jader Durán es un tiro al aire, porque ese tampoco era una figura, están pagando demasiado dinero por él. Pero Luisa, es que es muy diferente a lo que se gana, man. O sea, cuando yo comparé los salarios, yo dije, Dios mío, es como el quinto, o sea, se gana mucho, pero es el quinto que menos gana del equipo, pues que más gana del equipo, o sea, está Cristiano, Sadio Mané. Sí, pero es una locura. Es una locura, no, sí, es mucho. Esa explosión de China cuando se llevaban, ¿a quién se llevaron? A este brasileño. Pero no, y cuando se lo llevaron y pasó a ser el jugador, bueno, y se llevaron a Iniesta, sí. Y se llevaron, y eso. Pero potenciaron la Liga Santos, o sea, obviamente, no es una liga europea. Pero yo creo que eso fue un tiro al aire, o sea, yo creo que el proyecto no les funcionó. Pero creo que también va muy de la mano de cómo son los chinos, o sea, como que no lo ven tanto como... Pero mira que en la entrevista que vos decías ahora de Cristiano, que ha dado mucho de qué hablar, él decía una cosa que me parecía interesante políticamente hablando, y era, yo creo que Arabia está haciendo una apertura, no social, no al interior de su país con las condiciones laborales o con las condiciones sociales, pero Occidente ha empezado a acercarse mucho más a dejar de ver estos países como una cosa que es otro planeta, como que es una vida demasiado extraña la que se vive acá. Que es el y Cristiano decía, criticando a la Liga de Estados Unidos, o más que criticándola, comparándola, diciendo, bueno, es que esta liga sin duda es mejor la en la que yo juego, porque hay una visión de que Estados Unidos es como el mundo ideal, y todavía hay una visión de muchos países de ojalá viviera en Estados Unidos o ojalá jugara en Estados Unidos. Americano. Exactamente, y esto está demostrando que hay otras formas de vida, otras formas de sociedad, otras formas que Occidente siempre las ha criticado mucho, pero que por ahí, por el fútbol, están entrando a mostrar otras realidades sociales y otras realidades culturales. No, y todos los equipos que tienen, o sea, Estados Unidos no creo que tenga, ¿qué empresa estadounidense tiene tantos equipos? No existe. No existe. ¿No es que el tenga foco? una multi. No. Es que no, yo creo que no es el foco. No existe, por lo menos no conocida. Seguramente muchas sociedades que tengan inversiones en fútbol, pero que sean dueñas absolutas y que vayan con la idea de comprar equipos como el como en el PSG o como el equipo de Nueva York o como ese equipo en Australia. Y ninguno llama a don Raúl Luisa. Ninguno llama a don Raúl. Luisa sabe que Cuando que le suene Venga, ¿saben qué? Cuando dijimos que íbamos a hablar de Medio Oriente, yo tengo una imagen grabada de estos días que me perturbó bastante y me dejó muchísimas preguntas, pero sobre todo me genera muchísimo dolor, que es el tema de la gente saliendo de Gaza del sur al norte otra vez, a recuperar como el espacio perdido y ver esa caminata larga por ese espacio como cercano al mar. Y pensaba yo, no he visto la imagen, no sé cómo llegaron, no sé qué encontró esa gente, qué quedaba ahí. No hay nada. No existe nada. Entonces, Gaza hoy pero además la postura de Trump es, ahora Gaza va a ser
no va a ser de los palestinos. Que eso es una transformación en la política internacional como no existe desde la creación del Estado de Israel en 1948. Es como esta gente, Palestina tiene estos dos territorios, que es Cisjordania y la Franja de Gaza, y esos dos territorios de alguna forma esperaban ser el Estado palestino, y bueno, su propuesta, reconocido en algún punto por la ONU como Estado observador, lo que sea, pero esa lucha de que sean dos países, que es lo que llaman la solución de los dos estados, No después de esta guerra es casi que, o por lo menos en nuestra historia de vida de nuestra generación, creo que no lo va a haber, porque lo que se viene ahora y con un presidente como Trump es la Franja de Gaza se tendrá que reconstruir pero sin palestinos, lo que es una absoluta locura, una locura. Claro, porque son todos los palestinos los que van a ir a recuperar. No, y lo que ha dicho Trump es los palestinos váyanse a otros países, váyanse a Egipto, o váyanse a Jordania, o váyanse al Líbano. Se van a convertir en los nuevos errantes. Y es muy tremendo porque además hay aquí unas declaraciones muy fuertes de eso es una zona, decía Trump, eso es una zona muy bonita que debería hacerse algo ahí más como casi que como un resort, pues, y está totalmente destrozada por una guerra que es... ¿Quién va a ir a ese resort? Eso es muy, muy, muy... Créeme, Luisa, que se olvida. Montan el resort y allá aparecen los pero ustedes se imaginan el dolor del palestino. Sí, eso puede alimentar odios. Es un tema muy difícil. O sea, yo creo que lo que se está conjurando aquí puede ser un resurgimiento de violencia tras violencia. Es decir, porque darle más motivos a Hamas. Lo que quede de mi nación y defender hasta muerte lo que queda. Eso es un círculo que no tiene, es una culebra ahí que se muerde la cola. Eso es el hijo del palestino muerto, seguirá la lucha, y es una cosa que no tiene, es decir, lo que ha pasado en el último tiempo en ese conflicto hace que las posibilidades de solución sean muy difíciles, y además por lo que vos decías o sea, es la Franja de Gaza, una franja muy pequeña, que ha estado cerrada, que recibió un bombardeo sobre bombardeo, que desde que eso está gobernado por Hamas ha sido una situación bastante complicada. Hoy no queda nada y Israel empieza bombardeando el norte como respuesta a ese ataque horrible terrorista de Hamas. Les dicen váyanse al sur, pero bombardea al sur, entonces váyanse otra vez para el norte, y ahora el regreso al norte es un regreso a nada, a piedra sobre piedra, ¿cierto? Entonces... A ver qué queda. ¿Cierto? A ver qué queda finalmente. No, demasiado fuerte. Y ahí me entra una pregunta a mí en cuanto al fútbol. ¿Cómo hacen también, cómo harán esos equipos? Porque estamos hablando de esos Medio Oriente, en los equipos donde hay palestinos con, o sea, ese choque cultural. Y no es solo choque cultural, o sea, es que están matando a mi gente. Claro, ¿Cómo harán? Porque supongo que en los equipos, no sé, en Egipto, seguramente hay un palestino, hay un judío. No, lo que va a pasar cuando que era como el temor que había con los Juegos Olímpicos, cómo se va a empezar a recibir también un brote de antisemitismo despreciable, horrible, de cómo se va a recibir a Israel en estos Juegos, o cómo se va a recibir en un mundial si clasifica, o eso va a generar una situación muy compleja que con los países del vecindario habrá que ver cómo sigue lo que vos hablabas ahora, o sea, ese gasto extremo frente a una pobreza y una desgracia pasando la frontera, cómo se sostiene eso éticamente hablando, ¿cierto? ¿O vos qué pensás, Foronda, de esta situación? No, sabes que estoy pensando mucho en lo que estaba planteando Luisa de esa mezcla. Tuve la oportunidad de hablar con Deiner Quiñones hace ya un tiempito, hace unos meses. Él está jugando en la Liga de Israel y él estaba planteando la posibilidad de regresarse. Se quedó finalmente y me contaba que pues para él era tremendo vivir la situación como la estaba viviendo. Que era más complejo para el norte de Israel, obviamente, que los equipos de allá obviamente tienen restricciones, pero que el fútbol seguía. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para seguir con el fútbol en medio de semejante tragedia? Pan y circo. En el norte era a puerta cerrada los equipos del norte, pero más al sur de Israel es normal. Vení, Deiner, y temor. No, sí, aquí uno ve. Pasan los en la parte norte con la guerra con el Líbano, pero en la parte sur con Egipto, pero en este lado, al lado está Gaza. Entonces ahí es la situación donde más
Pero mira que es un tema que Lo va a tener en un break. Que es Ya, nos está robando todos los ¿Otra temas. vez? Bueno, hasta que llegamos porque está invitada. hasta aquí este programa. ¡Qué visita! Nos pone temas, nos quita ideas. Yo ¿no? dije, nos hace bullying. Si me vuelven a invitar, voy a estar juiciosa. Si me vuelven Y me volvieron a invitar, tenía que aprovechar. O sea, a pesar de las guerras, el fútbol sigue. O lo que hablamos en su momento de Rusia. Obviamente por Rusia es demasiado muy grande. localizado ahí el tema del conflicto en la frontera con Ucrania, etcétera, pero el fútbol sigue y el fútbol en Rusia, nosotros mismos en medio de la peor guerra que tuvimos en los años 80 y el fútbol seguía y mataban gente, mataban árbitros y ponían bombas. El fútbol seguía. No, y hasta Andrés Escobar. Y la gente seguía, sí. Sí, claro, no, y no nos vamos muy lejos, pues nosotros estamos viviendo o recientemente una tragedia en el Catatumbo y aquí sigue. Y en el Cauca. Y en el Cauca también, sí. Gracias por hacerme reflexionar, ¿no? En serio. No, con todo gusto. Uno se pone a pensar, profe, gracias, hombre, lo que no hiciste por mí en la universidad. Pero no se pone a ver y son lugares donde ni siquiera hay fútbol, entonces la gente como que ni pone, seguramente si eso estuviera pasando, no sé, en Cali, en un país, en una región, en un departamento donde hay fútbol, se hablará hasta más de ese tema. Pero hay que ver, por ejemplo, el que hablamos aquí en otro, ahora ya nos va a robar el tema, pero... pues debería firmar capitulaciones, ¿no? Todo lo que se hable acá firma no acá, puede. por favor, que no nos vas a... Él no dijo que el entrevistado lo tuvieron acá, entonces dijo que habló. No, Luis, al palestino de Chile, pues lo que va a significar para ellos, porque ellos más allá, o sea, hay una comunidad ideología. palestina Una identidad muy fuerte ahí. y una identidad palestina muy fuerte en Chile, y eso, pues, no sé, creo que ahí el fútbol atraviesa un montón de sensibilidades que este año va a ser muy complicado ese tema, porque lo que vamos a ver con Trump apoyando irrestrictamente a Netanyahu es como un resurgir de esa crítica ahí. ¿Y Netanyahu hasta cuándo va a durar? Netanyahu se convirtió en el primer ministro más longevo en la historia de Israel. Pero ha tenido muchas críticas. Sí, que se caía, estaba caminando. O sea, en medio de la crisis, sí. hasta el ministro de Defensa estuvo en contra de sus decisiones. No, y antes de ese ataque, 7 de octubre, me acuerdo perfectamente porque ese día cumplo años. Recuérdenlo, 7 de octubre estaba yo celebrando mi cumpleaños. Pero aquí no estabas. No, estaba en Buenos Aires, estaba comiéndome un alfajorcito. Jorgito, Jorgito. Alfajor es Jorgito para los amigos. Esa es la propaganda. 7 de octubre del 2023, ese man estaba que se caía, o sea, había una crítica interna muy grande, unas acusaciones de corrupción, el man quería hacer una transformación legal que le quitaba poder a la Corte Suprema y le daba más poder al Ejecutivo. Estaba en una situación muy crítica cuando se da eso. Que las teorías más conspirativas dicen de alguna forma él esperó a que eso pasara. Sí, yo creo que de alguna forma, no tan conspirativa, pero él había información de que jamás podía atacar. Calentó el parche, mejor dicho. Sí, nunca se iba a esperar, nunca se esperaba que fuera el peor ataque. A ese nivel. Es el peor ataque en la historia de Israel. Es que fue muy violento, una cosa terrorista de la peor. O sea, las imágenes que venimos viendo desde ese 7 de octubre hasta acá, pues, y las historias que hemos conocido de los sobrevivientes. Eso es muy impresionante. Porque cada vez se conocen más. Claro, y bueno, y con el cese del fuego que salieron estos secuestrados y eso. Es decir, son unos horrores de los dos lados, muy tremendo. Él estaba que se caía, pero ahora pues una guerra siempre fortalece una guerra con un enemigo externo siempre fortalece al gobernante, a no ser de que la pierda, pues. Además porque endureció su política inmediatamente, sí, claro, y fue vamos a hacernos reventar aquí todos. Pues esa orden de captura, eso no para en nada. ¿Eso Además, qué? Eso pues orden de captura de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, imagínense lo que significa. Pero la tiene él y Putin. Pero yo te hago una pregunta ahí. Esos gobernantes tienen esas órdenes de captura, entonces esas instancias internacionales, se pregunta uno. Pues sí, se supone que Netanyahu no puede. Es que no fueron, pues. No, y dependiendo a qué país vaya. No puede ir a Estados Unidos, pero no vaya a aterrizar en Venezuela porque le echan mano y se lo entregan a la corte. Pero quedan muy limitados. No creo que quiera ir para Venezuela. No creo.
Pero claro, quedan muy limitados y, Sí. y ya es muy sintomático que la Corte Penal Internacional tome una decisión con un país como Israel, ¿cierto? No estamos hablando de la ex Yugoslavia o de lo que pasó en la guerra de los Balcanes y en Kosovo, que ahí actuó, o lo que pasó con Rusia, que de alguna manera ya estaba alejado de una situación más vinculada a Occidente. Es Israel, ¿cierto? Es casi que el vínculo de Occidente con Medio Oriente. Dijeron, este señor se pasó De la raya ya. Sí, sí. Se pasó de tote. Vamos a ver ese joven que para con el fútbol. No, o sea, yo me imagino ese camerino, de verdad, me imagino un camerino de un palestino, o sea, que le acabaron de matar la familia y tener que salir a jugar con un compañero. Y son historias que has visto con muchos periodistas que les ha Sí. tocado, que están en plena transmisión y se dan cuenta que su familia fue... No, son unas historias muy, muy tristes. Es muy, muy difícil. Vamos a ver qué pasa este año. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Espero- Hasta aquí. Volverás. Nunca más. No más, Dios. Gracias, de verdad, Luisa. Suficiente. Suficiente, Suficiente. ya.